Estoy bastante feliz de comenzar este webinar el día de hoy, de un tema que a mí personalmente me ayudó mucho, potenció demasiado mi carrera. De hecho, fue una de las primeras herramientas que me permitió a mí como administrador, ¿no?, de formación, comenzar a trabajar en algo técnico, ¿no?, que era una expectativa que yo tenía. Entonces, si bien es cierto, no es la única forma, creo que a muchos de los que están aquí les podría, por un lado, interesar explorar una ruta, un roadmap similar, ¿no? O potenciar los conocimientos técnicos si es que por ahí ya tienen ese background, ¿sí? Vamos a comenzar a compartir la pantalla. Porfa, me confirman cuando se vea. Ya, muchas gracias. Nuevamente darles la bienvenida a este taller. Vamos a intentar a lo largo del taller pasar de lo general, del desconocimiento de la herramienta, ya, a un caso práctico, ¿sí? Y para eso tenemos más o menos 50 minutos y un poco más, ¿ya? O más o menos 50 minutos. Entonces, partamos del piso básico de que no conocemos la herramienta. ¿Por qué sería bueno aprender esta y no otras? ¿No? ¿Cómo se compara con alguna similar que pueda haber en el mercado? ¿Ya? Vamos a comenzar entonces de lo tidy o de lo ordenado, ¿sí? Que justamente nos va a llevar a hacer modelos posteriormente o análisis más potentes, ¿ya? Y finalmente, ¿qué herramientas son las principales para hacer lo que les decía? Reporting y visualización de datos. Sí se puede ver, ¿no, chicos? Porfa, me comentan si se me escucha, si se ven las diapositivas. Bueno, acerca de mí ya lo comentó muy amablemente Diego en el inicio. Ya, yo soy administrador de formación, pero ya tengo varios años trabajando netamente en temas de data. He trabajado en áreas de todo tipo, que van desde la extracción de datos, que es como que los primeros pasos, procesamiento a través de alguna herramienta tipo lenguaje SQL, ¿no?, gestores de bases de datos, etcétera. Finalmente, visualización, reportería, análisis de todo tipo, ¿no?, que puede ser descriptivo. Y actualmente vengo trabajando más en la cancha de lo predictivo, ¿no? Hacer análisis estadísticos un poquito más avanzados, modelos de machine learning, etcétera, ¿sí? Cabe resaltar que R es una herramienta que nos ayuda para cada uno de esos momentos, ¿ya? Y tenemos librerías especializadas. Justamente en un ratito vamos a ver un esquema que más o menos nos da un poco de luces de cómo podría ser esto, ¿ya? Muy bien. Ahora, comencemos hablando de R como lenguaje, ¿ya? Rápidamente. R es una herramienta que se crea hace ya algunas décadas en una universidad australiana por estos dos señores, ¿sí? Y se dice que, dado que los dos comienzan con el nombre de R, se les pone ese nombre de lenguaje, o ese nombre al lenguaje, ¿no? Esto no es preciso, es más un mito. Ya la verdad es que ellos desarrollaban una serie de lenguajes de programación, ¿no? Y por ahí había uno que era S, entonces el que estaba antes por ahí era R, ¿no? Y eran de sintaxis similar, ¿ya? Pero estos dos fueron los señores que lo crearon, ¿no? Y se teje ese mito alrededor. ¿Qué podemos rescatar o qué es importante de este episodio? ¿Ya? Y qué es parte del espíritu del lenguaje hasta el día de hoy. Es una universidad es un lenguaje, perdón, que se creó en la Universidad de Auckland, de Australia, y está pensado desde el inicio, desde los cimientos, para aprender, para enseñar. Por lo tanto, aquellas personas que quizás no tenemos un background tan técnico, tenemos bastante facilidad al momento de acercarnos al lenguaje, ¿ya? Es parte como que del core del lenguaje. Ahora, si comparamos R con otros lenguajes o herramientas que por ahí podemos escuchar en el mercado, ¿no? Por ahí cuando buscamos en los puestos de trabajo, qué es lo que están pidiendo las empresas, ¿no? Por ejemplo, el principal competidor, o bueno, no competidor, ¿no?, sino que por ahí la herramienta y el lenguaje con el que más se le compara es con Python, directamente, ¿no? Y por allí también con SQL, ¿no? Es innegable que Python es la herramienta más demandada del día de hoy, ¿ya? Pero no exclusivamente para análisis de datos. Python es un lenguaje multipropósito, ¿ya? R es un lenguaje más de nicho. Es un lenguaje para análisis estadístico, visualización de datos y modelamiento predictivo, ¿ya? Python es un lenguaje súper extenso con el cual incluso se pueden hacer videojuegos, ¿no? Por mencionar una función que quizás no está dentro del área de análisis de datos, ¿no? Y en verdad Python sirve para todo, porque es un lenguaje que desde que se creó tiene tiene eso dentro de sí, ¿no? A diferencia de R, que es un lenguaje pensado para el aprendizaje y para el análisis estadístico, ¿ya? Y para estadísticas también, ¿sí?
Ahora, esto no nos debe asustar. No debemos pensar que para manejar R yo tengo que ser un estadístico, ¿no? Como les digo, es un lenguaje pensado para aprender estadística. Aquí tenemos un análisis un poco más reciente y bastante interesante, en verdad, ¿ya? Porque este que vemos está hecho a personas que navegan en la web y se les hace una encuesta, ¿ya? Entonces, por ahí las encuestas a veces pueden tener un poco de sesgo, ¿no? Dependen de la respuesta de las personas. En cambio, esta otra gráfica, ¿ya? Es hecha por este data analyst que se llama Luke Barrows, que es un influencer de data, que lo pueden seguir en YouTube si gustan. Acá está el enlace. Le vamos a pasar las PPTs, ¿no? El cual muestra que R es la tercera herramienta más solicitada para los data scientists, ¿ya? Y para los profesionales de datos en general. Python continúa estando delante, ¿no? Porque es una herramienta que no solo ayuda a tareas como el análisis estadístico, la visualización, ¿no? Y el modelamiento, sino que es parte general de todo el pipeline. Ya es como que para cada etapa se puede aplicar Python, ¿ya? En cambio, R es especialista en ciertas cosas que nos van a ayudar a nosotros en nuestro quehacer como analistas de datos, ¿bien? Una herramienta que siempre va a estar presente en puestos de trabajo o en tareas, porque también es bien particular en lo que hace, ¿no? A veces va a estar segunda, a veces va a estar tercera, es SQL, ¿ya? Son los tres lenguajes más importantes. En verdad, es bien recomendable que sepamos un poco de los tres, ¿ya? Pero particularmente entre R y Python, si lo que queremos hacer es análisis estadístico rápido, podríamos escoger uno de los dos, ¿ya? Y aprender lo más posible uno de los dos. SQL es para algo un poco más distinto, algo más tangencial, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es R? ¿Ya? Es un lenguaje de programación que tiene por fin que podamos hacer análisis estadísticos y gráficos, ¿no? ¿Qué tiene de bueno R? R es gratuito, ¿ya? Obviamente tiene una curva de aprendizaje, eso es verdad, ¿no? Como cualquier lenguaje de programación, pero además es un lenguaje de alto nivel, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos aquí en el auditorio personas que son de background de programación, saben que hay lenguajes que no son de alto nivel, que requieren una curva de aprendizaje súper alta, no son funcionales, no son orientados a objetos, mientras que R sí lo es. Ya R es un lenguaje sobre todo funcional, que nos permite hacer operaciones complejas a través de muchas funciones que ya vienen preconstruidas dentro del lenguaje, ¿no? ¿Y qué es lo genial? Que muchas de estas funciones ya tienen un fin de análisis estadístico, o nos permiten hacer análisis estadísticos en pocas líneas de código, ¿sí? Tiene librerías de excelencia para el análisis de datos y para la visualización. Una librería es un programa particular, ya en cualquier lenguaje, sea Python, R, JavaScript, etcétera, ya que nos va a ayudar a hacer ciertas tareas que por ahí son un poco más específicas, sin necesidad de estar inventando código. Ya vienen con bastantes funciones adicionales. Es como que una extensión, ¿ya? Y por eso se dice que R y muchos lenguajes son extendibles, ¿no? R está dentro de estos lenguajes que son ampliamente extendibles, ¿sí? También nos permite o nos ayuda mucho en la reportería. De hecho, si ustedes buscan debates por ahí en internet, ¿no? De qué lenguaje es mejor para reporting particularmente, ya van a encontrar que por lo general R va a salir ganando, ¿ya? Ahora, Python también tiene sus propias herramientas que son súper buenas, ¿ya? Como por ejemplo Dash, Plotly, ¿ya? Que también son para crear por ahí reportes y dashboards. Sin embargo, R sí lleva la delantera en este punto, sobre todo con paquetes como R Markdown, Shiny, ggplot y también tiene Plotly, ¿ya? Ahora, por ahí son muchos nombres, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando, vamos a ir entendiendo para qué es cada uno, ¿sí? Aquí tenemos la confrontación, ¿no? Entre R y Python, ¿no? Entorno de trabajo por ahí de Python, ¿no? Ahí tenemos los clásicos que se pueden leer, ¿no? Jupyter, Notebooks, ¿no? Anaconda, por ejemplo. ¿Qué opciones tiene Python para data wrangling? Tiene Pandas, NumPy, ¿no? Otros paquetes más que recién han salido por ahí para manipular datos. Para visualización de datos, tiene a Seaborn, tiene a Plotly, ¿ya? Son librerías específicas de Python. Bueno, Plotly también está en R, de hecho, ¿sí? Para crear aplicativos web, tiene a Streamlit y tiene a Dash, como les mencioné hace un rato, ¿sí? Por otro lado, R también tiene lo suyo. Lo mismo que se puede hacer en R en cuanto a Data Analytics,
en Python, perdón, se puede hacer en R y viceversa. Solamente que R tiene sus puntos fuertes, ¿sí? El entorno de trabajo por excelencia para R es RStudio, ¿sí? De hecho, si ustedes llegan a inscribirse en el curso, vamos a trabajar con RStudio y van a descubrir que es un entorno súper útil y súper amigable para poder hacer nuestros primeros análisis, ¿sí? Para hacer el data wrangling o la manipulación de datos, tenemos a paquetes como por ejemplo dplyr, tidyr, Magritte, que es un paquete que el tercer paquete que he mencionado, Magritte, ¿no? Es una extensión de R que en verdad hace que despegue enormemente la capacidad de manipulación de datos que tiene, si lo comparamos, por ejemplo, con Python, ¿ya? Hace que se vuelva un entorno por excelencia, R, para manipular, procesar datos. Por ahí lo que haríamos en Excel a veces un poquito de forma tediosa. Con este paquete Magritte lo hacemos de forma súper divertida y súper rápida, ¿sí? Luego tenemos en Data Visualization a un paquete que también es una librería de excelencia, súper clásica, pero no por ello anticuada, ¿ya? Sino que ofrece gran potencial de personalización, que lo vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y estamos hablando, pues, de ggplot2, ¿no? Que es una súper buena herramienta. Tan buena es que también está replicada en Python. De hecho, Python toma mucho de lo bueno que existe en R y lo trae a su propia sintaxis, a su propio lenguaje, ¿no? Su propio entorno de trabajo. R también hace lo mismo a veces con librería de Python, ¿sí? Pero como R tiene más ese core de analytics y Python está despegando también en ello, es frecuente que tome librerías, ¿no? Y las adapte. En aplicativos web, ¿no? Que si hablamos de análisis de datos, por lo general, un aplicativo web va a ser un dashboard, ¿sí? Tenemos a la librería de Shiny, que es la mejor librería, si ustedes, como le digo, se toman el trabajo de buscar por ahí debate, discusiones, van a ver que Shiny está muy por delante. Es una herramienta muy madura que ofrece no solo crear un dashboard, como lo haríamos en Power BI, Tableau, Google Data Studio, etcétera, gratis, sin necesidad de pagar nada, ¿ya? No solo ofrece ello, sino que tiene detrás, primero, la potencia de R, como lenguaje de programación, y segundo, que nos da todo un entorno para poder hacer un deployment, publicar, actualizar, etcétera, ¿ya? Es un paquete y una suite, en verdad, súper completa para este fin, ¿ya? Potencias que tenemos que tener en claro, porque seguramente, y jamás les voy a recomendar que no lo hagan, ¿no? Seguramente también queremos aprender Python, ¿no? ¿En qué destaca Python? Recientemente Python ha despegado en Machine Learning y Deep Learning, ¿ya? Tiene las librerías más utilizadas para estos quehaceres, ¿ya? Además, es un lenguaje multipropósito, o sea, va a ser bueno para casi todas las tareas, ¿sí? Mientras que R es un lenguaje muy especializado en análisis estadístico, visualización de datos, análisis descriptivo y también Machine Learning, ¿ya? Y tiene librerías más consolidadas para visualización de datos, ¿bien? Entonces, hablemos rápidamente del entorno, ¿no? Que es RStudio, de los objetos que vamos a manipular dentro de RStudio que nos van a ayudar a poder desenvolvernos correctamente, y las librerías más importantes también, ¿ya? R es un lenguaje funcional, ¿ya? Pero que también está orientado a objetos, ¿sí? Todas las funciones y herramientas y técnicas que nosotros aplicamos son sobre objetos que se crean en R, ¿ya? Un objeto, por lo general, puede ser desde un elemento solito, y en ese caso se llama escalar, ¿ya? O puede ser un conjunto o colección de datos, ¿sí? En el caso de las colecciones, por lo general están indexadas, ¿ya? Y ese nombre, el nombre del objeto tiene que estar definido teniendo en cuenta cómo estamos escribiendo el nombre. El lenguaje R, al igual que muchos otros lenguajes de programación, es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de programar, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso como primer insight, o como primera cosa que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son las colecciones? Vamos a irlo viendo, en caso de que estemos en el curso, de manera orgánica, ¿no? Conforme sea necesario, vamos a ir entendiendo cómo trabajar con los objetos, cómo manipularlos, y cómo nos pueden ayudar a hacer pipelines de datos que sean eficientes, que logren el objetivo, ¿sí? Acá tenemos justamente unos ejemplos de objetos. El primer objeto es el escalar, ¿sí? Que es el objeto que tiene un solo dato. Tenemos al vector, similar a lo que serían las listas en Python, ¿no?
que es una colección de datos de una sola dimensión, ¿sí? Tenemos a la matriz, ya que es un objeto de 2 dimensiones, de filas y columnas, ¿ya? Y que es la base del análisis de datos, ¿no? La matriz y las tablas son la base de todas las técnicas de análisis de datos que podemos hacer luego, ¿sí? Tenemos al data frame, que es una extensión de la matriz. La matriz es un tipo de objeto que almacena, si bien es cierto, muchos datos. Estos pueden ser solo de un solo tipo. Por ejemplo, pueden ser o bien números enteros, o bien números flotantes, o decimales, o bien es una matriz que contiene letras, por ejemplo, caracteres, ¿no? Pero no puede tener una combinación. Si lo que quiero es tener una combinación de varios tipos de datos, letras, números, fechas, etcétera, ¿no? En ese caso lo que necesito es un data frame, ¿ya? Y el objeto principal para hacer análisis de datos, y se llama igual en R y en Python, ¿no? Es el famoso data frame, ¿sí? O la tabla. Y es una tabla bien parecida a la que podemos ver en Excel, ¿no? Es una tabla que tiene columnas con encabezados y todos los elementos de cada fila son del mismo tipo, ¿ya? Luego tenemos a la lista, que nos sirve para... La lista es como una mochila donde yo pongo todo lo anterior. Puedo poner escalares, matrices, vectores, data frames, puedo poner más listas dentro de una propia lista, etcétera, ¿sí? Entre otros más, que son más específicos, ¿ya? Pero estos son los 5 principales, ¿correcto? Y sobre esto vamos a hacer ciertas funciones que podamos necesitar particularmente, ¿ya? Ahora, hablábamos de que R es un lenguaje extensible, o sea, puedo incrementar lo que viene ya con el lenguaje base a través de la instalación de librerías especializadas, ¿no? Por ejemplo, si lo que quiero es hacer un dashboard, si lo voy a hacer con el lenguaje base, voy a tardarme probablemente demasiado tiempo. Comparativamente, si yo me bajo un paquete especializado, como por ejemplo Shiny, que está por acá, vamos a hacer una X, ¿no? Obviamente voy a tardarme menos en construir un aplicativo web si utilizo este paquete. Si quiero hacer una visualización de datos, ¿ya? Y lo hago desde cero con el lenguaje base, lo voy a poder hacer y muy bonito, pero me voy a tardar demasiado, ¿no? Mejor sería bajarme o instalar en mi suite, ¿no? El paquete de ggplot2. Si lo que quiero es lidiar con formatos de fechas que son medios problemáticos, porque ustedes saben que a veces los usuarios que registran información lo hacen de manera muy poco estandarizada, muy desordenada, un paquete que nos ayuda mucho en la inteligencia de lectura de datos es este paquetito que se llama Lubridate. Si lo que yo quiero por ahí es hacer un muestreo estadístico, en lugar de hacerlo con lenguaje base, voy a utilizar RSample, ¿no? Si lo que quiero es hacer un artículo de investigación para postear en algún lugar, o quiero crear un memo, ¿no? Una especie de artículo para mi propia empresa, para mi jefe, para el gerente general, etcétera, un informe, ¿no? Con rigor, seguramente voy a utilizar RMarkdown, que es una herramienta excelente también para este fin. Y así tenemos para cada tarea librerías que destacan, ¿no? Acá, por ejemplo, les mencioné el paquete Magritte, que es un paquete excelente para automatizar flujos, ¿sí? Al día de hoy, tenemos 19.351 paquetes validados, ¿ya? Por los desarrolladores de R, ¿ya? Pero en la práctica pueden haber hasta 100.000, ¿ya? Solamente que no todos están validados y por ahí podrían haber algunos que tienen errores, pero existen esta cantidad al día de hoy que sí tienen un rigor, que están validados y que lo podemos usar más o menos con una seguridad, ¿ya? Que pasa un control de calidad, ¿ya? ¿Cómo sé qué paquetes hay? Acá tienen el enlace para que puedan ustedes ver qué paquetes existen. Obviamente, difícil, no nos va a alcanzar la vida para trabajar con los 19.000, ¿no? Va a depender mucho de qué rol tenemos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el entorno por excelencia? O sea, ¿dónde vamos a trabajar con R? ¿No? Ya sé que R es un lenguaje, como el español, como el inglés, solo que es un lenguaje de computadora, ¿no? ¿Dónde voy a hacer mi código? ¿Dónde voy a generar mis scripts? ¿No? Y la mejor, digamos, el mejor programa o el mejor entorno de trabajo para R, de lejos, es RStudio, ¿ya? También tenemos a Anaconda, aunque no es tan frecuente trabajar con R aquí, más con Python. Y tenemos a Jupyter, tampoco es tan frecuente, aunque sí más que Anaconda. Ya, de hecho, Jupyter se llama Jupyter por 3 lenguajes: Julia, Python
y R, ¿no? R usualmente se le dice ARP, ¿no? Jupyter, de R, ¿no? En inglés, ¿sí? Acá tenemos otros entornos de trabajo, como por ejemplo RCommander, que también es conocido. Ya les mencioné RStudio, que es el principal. Hay una versión de RStudio que no se instala, sino que se trabaja en el navegador, que es RStudio Cloud. ¿Bien? Entonces, nosotros el día de hoy y en el curso vamos a trabajar con el mejor entorno posible, que es, siempre va a ser, bueno, no vislumbro ningún cambio en el futuro, está muy por delante, es RStudio. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué cosa es RStudio? ¿No? Es un entorno de trabajo, es un IDE o entorno de trabajo integrado, ¿no? Nos permite trabajar con R de manera amigable, por ahí nos ayuda, nos recomienda funciones cuando estamos a mitad de una función, nos dice cómo terminarla, ¿no? Tiene su autocompletar, tiene su inteligencia, nos dice qué parámetros tenemos que completar. Si le colocamos ahí una interrogación o una función, nos explica de qué trata esa función, cuál es el objetivo, qué es lo que debe recibir como parámetros de entrada, etcétera, ¿ya? RStudio, entonces, es un entorno de trabajo súper útil, es el mejor para R. Actualmente continúa llamándose RStudio. Hace poco la empresa que se encarga de soportar y de darle mantenimiento constante a esta herramienta cambió de nombre. Antes también se llamaba RStudio, ahora se llama POSIT. De hecho, inicialmente RStudio iba a cambiar de nombre también se iba a llamar POSIT el entorno, ¿ya? Pero por un tema de marca se quedó con el nombre y al día de hoy continúa siendo RStudio y la empresa que lo soporta se llama POSIT, que es una comunidad bien científica, bien interesante, bien académica, ¿ya? Y que hace paquetes súper interesantes también, ¿ya? Hablemos ahora de la principal librería que seguramente vamos a ver en el curso, que es la librería Tidyverse, ¿ya? Cuando le ponemos el verse al último nos da la idea de universo, ¿no? De hecho, Tidyverse es un conjunto de muchas librerías, ¿ya? Que nos ayudan con todo lo que deberíamos hacer en un pipeline de un proyecto de datos, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, por ahí el logo siempre está acompañado como que de un universo, ¿no? Es algo bien bonito. Ahora, tidy en inglés significa ordenado, ¿no? Entonces, Tidyverse es el universo ordenado o el universo de lo ordenado. ¿Qué tiene de bueno Tidyverse? Tidyverse, como les digo, tiene muchas librerías dentro. Ya no es un solo paquete, no es una sola librería. Lo bueno que tiene es que todas estas librerías comparten una sintaxis estandarizada, ¿sí? Además, todas están dentro de la misma librería. Al instalar Tidyverse, me instalo todas las demás, ¿sí? Es una librería que está en constante mantenimiento, en constante mejora, en constante versionamiento, ¿no? Y además es un preámbulo a una librería posterior, ya que es la librería Tidy Models, ¿no? Que se podría decir que es su equivalente o su continuación, pero para Machine Learning. Ya de hecho en el curso también vamos a ver unos ejemplos con Tidy Models, ¿no? Pero esto sí escapa un poquito del scope del taller de hoy, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de un pipeline de datos con Tidyverse, ¿no? Siempre se comienza por importar los datos, ¿ya? Y acá tenemos a la librería readr, que nos permite leer datos que por ahí vienen de TXTs, de CSVs, de Excel, pueden venir de formatos JSON, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Tenemos luego a TidyR, que nos permite darle forma a las tablas, ¿no? Manipular la forma, la estructura. Tenemos a dplyr, que nos permite hacer transformaciones en cada columna o en cada fila. Tenemos a Magritte, que es un paquete extraordinario, ya que nos permite automatizar flujos. Tenemos a Broom, que es parecido a Tidy, ¿no? Que nos permite por ahí hacer una limpieza de tanto de filas como de columnas, ¿ya? Tenemos a ggplot, ya que es para visualizar datos. Como les digo, es una herramienta de excelencia, yo le pondría aquí una estrellita, ¿ya? Tenemos a ggmap, y por aquí una adicional que se le parece, leaflet, que son dos librerías para visualizar datos, pero en mapas, ¿no? Que también es algo que se suele estilar mucho el día de hoy, ¿ya? Dentro de modelamiento tenemos R, como les digo, R es un lenguaje estadístico, ¿ya? Entonces no tengo que instalarme nada para hacer Machine Learning en R, en teoría. Hay un paquete propio de R que se llama Linear Models, ¿ya? Pero tenemos a un paquete un poquito mejor,
que es Tidy Models, que va de la mano con Tidyverse, pues, ¿no? Y para comunicar nuestros hallazgos tenemos a R Markdown por un lado, y a Shiny, ¿no? R Markdown para hacer artículos tipo publicaciones, ¿no? Y Shiny para hacer aplicativos web, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene Tidyverse? Es una sintaxis unificada, como les dije. Es una única instalación y van a venir incluidos todas las librerías que les comento, ¿ya? Permite lidiar con todo tipo de tareas hasta antes del modelamiento estadístico, ¿no? Desde la extracción hasta la limpieza y análisis exploratorio de datos, ¿ya? Son tareas bien marcadas. Vamos a entender el flujo cuando estemos en el curso, ¿sí? Y como bien dice aquí, es un paquete de excelencia, ¿ya? Soportado por una comunidad bien exhaustiva de data scientists. Bien. Las librerías más populares, acá tenemos algunas, dplyr, ¿no? Para hacer data wrangling, manipulación de datos, tidyr, para por ahí hacer un pivoteo de columnas con filas, hacer joins, ¿no? Así como haríamos en SQL, por ejemplo, etcétera. Stringer es una librería que nos permite trabajar con textos, con strings, ¿no? String conocido como cadena de texto. Tenemos Amagrit, que nos permite automatizar flujos, Lubridate para fechas y ggplot para visualización de datos, ¿sí? Muy bien, ahora hablemos de las librerías de reporting, o qué herramientas tiene R para reporting y data visualization, ¿ya? Y la principal, o el fundamento, la base, la que está ahí como que a lo largo de todo lo que puedes hacer en visualización de datos, siempre va a ser ggplot2, ¿ya? Es de los mejores paquetes open source a nivel global para visualización de datos. ggplot es un paquete que tiene una gramática propia, ¿ya? Tidyverse tiene toda una gramática y sintaxis similar. ggplot es el único que es diferente, pero no es distinto. O sea, no es demasiado distinto tampoco, mejor dicho, ¿ya? Es altamente personalizable y en verdad tiene una curva de aprendizaje rápida, ¿ya? Yo puedo hacer mis gráficos rápidamente. Entonces, ¿por qué digo media? Porque tiene demasiadas posibilidades en cuanto a poder personalizar y potenciar mi gráfico, ¿no? Entonces, aprender todas estas particularidades sí puede tomar tiempo, ¿no? Pero, en verdad, prácticamente cualquier pregunta que yo me haga un gráfico, le puedo poner esta cosa aquí, puedo voltear los ejes, puedo hacer este gráfico en particular. La respuesta siempre con ggplot va a ser sí. Se basa en un libro muy conocido, ya que se llama The Grammar of Graphics. De hecho, si se dan cuenta, este libro tiene 2 Gs, y de ahí viene el nombre del paquete también, ggplot, ¿sí? Lo que propone este libro, así en corto, es que tenemos varios componentes de un gráfico, ¿no? Y hay que tratarlos por separado, ¿no? Tenemos al tema, que es algo netamente visual para generar impacto. Tenemos a las coordenadas, que son los ejes X y Y, ¿no? Ustedes saben que un gráfico por lo general es un plano cartesiano. Tenemos a las estadísticas, ¿ya? Que podemos nosotros querer graficar. Tenemos a las capas, en caso de que yo haga una grilla de varios gráficos. Tenemos a la geometría, ¿no? Voy a hacer un gráfico de línea, de barras, un gráfico de puntos, scatterplot, voy a hacer un gráfico de caja. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿No? La geometría es importante. La estética, no es tanto la estética por decir qué bonito es un gráfico, no. En este caso se refiere más a asociar la data, ¿no? A los demás componentes, ¿no? Este punto es clave. Es la asociación de datos a todo lo que hemos mencionado antes, ¿no? Y siempre lo que va a estar en la base, en los cimientos, van a ser los datos, ¿ya? Ahora, no nos desesperemos por entender todo, ¿ya? Esto es más algo que se entiende haciendo gráficos, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos que son creación de terceros, ¿sí? De cosas que podemos hacer en ggplot2, ¿no? Podemos hacer gráficos de violín, como los que vemos acá. Aquí tenemos gráficos de caja o plot, combinados con gráficos de enjambre o jitterplot. Este es un scatterplot clásico, scatterplot o gráfico de dispersión, ¿no? Este también es un scatterplot. Ya, acá tenemos un gráfico de línea más un gráfico de dispersión, línea más scatterplot. Y acá tenemos netamente un gráfico, bueno, este también es una suma de líneas y puntos, ¿no? Más scatterplot. Ahora, no todos los gráficos sirven para todos los propósitos.
justamente va a haber un capítulo en el curso en el que nos vamos a detener a explorar qué gráfico es mejor para qué tipo de comunicado quiero hacer, para qué tipo de análisis quiero lograr, ¿no? Por ejemplo, si tengo variables categóricas nada más, no podría ser este tipo de gráfico llamado scatter, ¿no? ¿Por qué? Son variables que vamos a responder justamente en el desarrollo del curso, ¿ya? Acá tengo creaciones propias de algunos análisis que se pueden hacer con R. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis de Bag of Words, que también lo vamos a ver en un momento, ¿no? Bag of Words, que es un tipo de análisis textual, ¿no? De text mining, que nos permite ver por ahí qué palabras son las que se repiten más frecuentemente, o incluso, como en el ejemplo, poder hacer análisis de sentimientos, ¿no? Aquí tengo que cada color está asociado a un sentimiento, y que tanto en cada capítulo del libro, por ejemplo, del Señor de los Anillos, existen más palabras relacionadas a un sentimiento en particular, ¿no? Por ejemplo, aquí algo que destaca es que en el capítulo del libro del Señor de los Anillos en el que fallece un personaje principal, el sentimiento que más está presente es el sentimiento de miedo, ¿no? Entonces, claro, esto lo sabemos si hemos leído el libro porque somos personas que podemos entender las palabras, ¿no? Pero para una computadora no es sencillo entenderlo, ¿no? Y hay librerías que nos ayudan a poder cometer o a poder lograr este cometido, mejor dicho, ¿no? Acá tenemos un ejemplo utilizando data del app y videojuego Pokémon Go, ¿no? En el cual podemos ver una combinación entre gráfico de caja y gráfico de enjambre, ¿no? Y los Pokémones que por ahí tienen el poder de ataque un poco más alto, ¿no? Aquí tenemos un análisis de correlación de palabras, ¿no? Por ejemplo, una serie popular que puede ser Los Simpsons, un show de TV, ¿no? Y por ahí vemos que las palabras, o el par de palabras que más se relacionan y que además más se mencionan en el show, son las palabras woohoo, que en este caso son por el protagonista, ¿no? Ahora, para hacer esto definitivamente hay que invertir tiempo haciendo código, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un extracto de código que se utiliza, ¿no? Para poder lograr gráficos de este tipo, ¿no? Y entonces, la visualización de datos no solamente es para el ámbito empresarial, también puede ser para hacer nuestros propios proyectos, de nuestro portafolio, de nuestras propias infografías, etcétera, ¿ya? Hablemos ahora del paquete que tiene R, que es una de las estrellas, ¿no? Que tiene para el desarrollo de aplicativos web, ¿no? Que por lo general decantan en dashboards, si hablamos de análisis de datos, ¿sí? Y estamos hablando de Shiny, que es un paquete utilizado para crear aplicativos web. Nos permite contar con un framework o marco de trabajo para crear justamente este tipo de desarrollos. No existe un homólogo, sí existen en verdad, pero no al nivel que tiene Shiny. Y además Shiny es totalmente gratuito, por ejemplo, si lo comparamos con Power BI, bueno, Google Data Studio es gratuito, pero si no tienes más componentes de la nube de Google no sirve mucho, ¿no? Tienes a Tableau, ¿no? Tableau y Power BI son pagados, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, son súper buenos también cualquiera de estos tres, pero Shiny en verdad va mucho más allá, solamente que la curva por un lado es superior, pero la potencialidad también es increíblemente superior, ¿ya? Por lo tanto, alguien que domina Shiny tiene una especie de superpoder comparativamente con otros analistas de datos. Bien, vamos a ver la herramienta ahora que vamos a explorar rápidamente el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué les propongo esta herramienta? ¿Ya? Una tendencia actual es dejar de usar PPTs para hacer presentaciones, ¿ya? Se propone el uso de memos o artículos, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo claro de algo que fue mencionado en el 2021 por el CEO de Amazon, Jeff Bezos, ¿no? Que bueno, esto ya es ir un poco al extremo, ¿no? Prohibir tampoco es la idea, ¿ya? Pero él defiende los beneficios que puede tener no tanto utilizar PPTs, ¿no? O diapositivas en su formato clásico, sino que cada miembro que va a participar de una reunión de trabajo reciba antes un artículo, ¿no? Una especie de artículo, digamos, similar a lo que puede ser un académico, un resumen, un abstract, ¿no? O un memo, como se le suele llamar en inglés. Entonces tenemos una librería de R que nos ayuda mucho a hacer estos artículos, eh, digamos, sintetizados, ¿no? Y es R Markdown, ¿ya? Es un paquete utilizado para la generación de documentos, reportes y artículos, ¿sí? De la mano con la librería que se llama NIT, que está por acá, NIT-R, ¿ya? Que viene de tejer, nos permite generar documentos de manera rápida, ya documentos que pueden ser, como dice aquí, HTML, PDF, LaTeX, entre otros más, ¿sí?
Es útil para transformar la reportería de la organización de manera gratuita, ¿ya? Y nos permite, por ahí, no ser tan dependientes de las presentaciones en diapositivas y ser un poco más directos en lo que queremos mostrar, ¿ya? Entonces, yo aquí les he traído un caso práctico de ejemplo, antes de explicarles el código de manera no tan profunda, pero lo suficiente como para que se entienda qué estamos haciendo, les voy a mostrar la data que vamos a analizar el día de hoy. Tenemos data de reservas a un hotel a través de la página de booking.com. Voy a ponerlo en el chat, ¿ya? Booking.com, seguramente quien ha ido de viaje alguna vez ha puesto en Google por ahí hospedajes en Cusco, por ejemplo, o en otro país también, y las primeras opciones que suelen aparecer son de Booking, ¿ya? Entonces, es una empresa que sirve de intermediario entre hospedadores y huéspedes, ¿no? Nos permite acceder a gran cantidad de oferta de hospedaje en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Entonces, este es el análisis, o digamos, es un reporte que contiene reseñas de nuestros usuarios, ¿no? Usuarios de Booking, para un hotel o un hospedaje en particular, ya que se llama La Veranada, ¿sí? Tenemos una reseña general, una reseña positiva, una reseña negativa, el puntaje que le dan los usuarios, ¿no? Los huéspedes, entre otros datos más, como por ejemplo el país del huésped, el tipo de habitación, número de noches, fecha de la visita, tipo de visitante, ¿no? Si son familiares, es un grupo de amigos, o es una pareja, etcétera, ¿ya? Y también tenemos a la respuesta del propietario, ¿ya? Entonces, ¿qué se nos podría ocurrir, ¿no? Primero, lo más fácil sería por ahí analizar a través de fechas, ¿no? ¿Cuál es el puntaje promedio? ¿De qué país viene la mayor cantidad de huéspedes, ¿no? Pero usualmente lo que no es tan simple suele ser lo más rico, ¿no? Y un ejemplo claro es hacer un análisis de text mining, ¿no? Que es algo bien valioso para una organización, descubrir qué están diciendo directamente por ahí los huéspedes, ¿no? En servicios, el tema de comentarios, encuestas, reseñas, es demasiado valioso, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo claro. Entonces, el análisis de hoy, vamos a ponerle aquí un poquito más de zoom, para que se vea. El análisis de hoy se va a centrar en eso, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo simple, ¿ya? De cómo se podría hacer un análisis a partir de este Excel. Ya tengo el reporte, ¿ya? A mí como analista ya me pasaron el reporte, o ya me lo descargué del sistema, lo que quiero ahora es sacarle el jugo al reporte. Lo primero que voy a hacer siempre al iniciar cualquier script, por lo general de cualquier lenguaje, es instalar o llamar a las librerías que voy a utilizar. Librerías especializadas, ¿no? Como por ejemplo, Tidyverse, que ya les mencioné que es la herramienta por excelencia, y aquí tengo algunas más, ¿ya? Que voy a necesitar para las tareas que voy a realizar, sobre todo para el análisis de texto, ¿ya? Siempre arranco colocando dónde van a estar mis archivos, ¿no? Mi directorio de trabajo, ¿ya? Y arranco, como les comenté, con la carga de datos, ¿no? En este caso es un Excel, ¿no? Estoy especificando el nombre del archivo y luego cuál es la hoja que tiene los datos, ¿no? Esta línea que dice Astable, lo que va a lograr es que la data tenga un formato más inteligente, ¿ya? Table, o tabla, ¿no? Es un formato de tabla que por ahí es más inteligente que un simple dataframe de R. Es como que una versión mejorada del dataframe, más moderna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo a partir del dato podemos generar nuestro primer gráfico. A partir de la tabla, perdón, generamos nuestro primer gráfico, ¿ya? Vamos a cargar las librerías. Vamos a cargar el Excel. Y ahora vamos a hacer nuestro primer gráfico en R. Bien, una vez que ya tengo los datos, ahí miren, ese botón rojo indica que está cargando algo, ¿ya? Y lo que estaba cargando era la data, ¿no? Ahorita ya la leí, por ejemplo, me sale aquí en mi entorno data, dice 1523 filas de 12 columnas, ¿no? Observaciones de 12 variables. Si yo le doy clic, voy a verla como lo podría ver en un Excel, ¿no? Aquí voy a tener una vista previa de mi data, ¿no? Para darme una idea de qué cosa es lo que tengo, ¿no? A qué cosas me voy a enfrentar en este análisis. Bien. Voy a hacer mi primera gráfica, ¿no? No voy a andar mucho en el código. Quiero que veamos lo que se pueda obtener. ¿Ya? Y por ejemplo, de manera rápida, puedo ver el top 10 de países, ¿no? Lo que le decía, lo más simple primero, ¿ya? De países que tienen más visitas, ¿no? A mi hotel que se llama La Veranada.
¿ya? Por ejemplo, veo que la mayor cantidad de visitantes viene de United Kingdom, ¿no? Cyprus es un país que no sé muy bien cuál es. Israel, Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, etcétera. ¿No? Son el top 10, porque en verdad hay más de 100 países, ¿ya? Entonces, cosas como, por ejemplo, colocar título, cambiar el color según la cantidad, ¿no? Colocarle ahí una grilla, ¿no? O un degradé, ¿no? De colores. Son cosas que se pueden hacer y muchas más cosas, en verdad, se pueden hacer, como vimos en los ejemplos que les puse en las PPTs, dentro de ggplot, ¿no? Vamos a hacer este segundo gráfico rápidamente, ¿no? De manera similar, en este caso tengo la cantidad de visitantes según el tipo de habitación o el room type, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo que la mayor cantidad de visitantes suelen pedir una habitación doble con balcón, ¿no? Seguramente son las parejas, ¿no? Porque es un hotel bonito, probablemente, ¿ya? En segundo lugar, la habitación doble simple. Luego tengo la habitación de 2 camas. O sea, por lo general la gente suele ir en parejas, aparentemente. Aparentemente, vamos a ver si es verdad, ¿ya? Luego tengo la misma gráfica, pero ya no agrupada por room type, sino por tipo de visitante, ¿ya? Y en este caso, efectivamente, se confirma la hipótesis de que los visitantes que más nos visitan son parejas, ¿ya? En primer lugar, parejas. En segundo lugar, familia, ¿ya? En tercer lugar, viajeros solitarios, ¿ya? O personas que viajan por sí solas, ¿no? Y en último lugar, gente que va en grupo, ¿no? Amigos, etcétera. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un gráfico de líneas, ¿ya? Que nos va a permitir ver la cantidad de visitas que tenemos por fecha, ¿no? En este caso estamos explorando una ventana de tiempo limitada, ¿no? Básicamente de alrededor de un año, ¿no? Que va desde inicios del 2021 hasta fines del 2022. 2 años, perdón, aproximadamente, ¿ya? Y vemos que el pico, por ejemplo, de visitas se da más o menos en este mes, ¿no? Posterior a julio del 2022, que coincide con la mayoría o con la mayor cantidad de levantamiento de restricciones con la pandemia, ¿no? Que ha sido luego de la mitad del año pasado, ¿no? Vemos que por ahí hay un pico grande, como que la gente comienza a viajar, comienza a salir, ¿no? Es clarísimo eso. Igual, al inicio del 2022 hay un pico, pero hacia abajo, ¿no? Hay un shock hacia abajo, mejor dicho, que probablemente tenga que ver con la proliferación de la variable delta del COVID. Estas son hipótesis que nos queda seguramente refrendar con otros datos, ¿ya? Antes de pasar a lo último, ya les muestro, por ejemplo, el gráfico de calificación promedio, ¿ya? En general tenemos calificaciones que están por encima de 8, ¿ya? Encima de 8,5. En el primer mes llegan a 10 de promedio. Probablemente porque no hay muchos registros a esta fecha, entonces está un poco sesgado, ¿no? Pero conforme van pasando los meses, veo que ya se comienzan a estabilizar, como que se queda en un promedio que está alrededor de los 9 puntos, a veces sube, a veces baja un poco más, ¿sí? Ahora, aquí yo creo unas funciones que son necesarias para poder hacer el análisis textual, ¿ya? Es una función para generar nube de palabras, para generar unas barras con frecuencias de palabras más mencionadas en las reseñas, ¿no? Y también una función que va a hacer todo un procesamiento gramatical, lo que les comentaba del Bag of Words, que es un tipo de análisis de text mining, ¿no? Entonces, una vez que ya creé yo mis propias funciones, estas las he creado yo, ¿no? Porque también lo puedo hacer, hago el análisis textual, bien, luego hago el gráfico de barras, y aquí me salen las palabras más mencionadas por los huéspedes de mi hotel La Veranada, ¿no? En primer lugar, excepcional, bueno, maravilloso, hotel, aeropuerto, estadía, genial, staff, ¿no? O sea, el equipo de trabajo, satisfactorio, bueno, limpio. O sea, las palabras que se mencionan más de 50 veces por lo menos son todas palabras aparentemente positivas, ¿ya? Lo cual va de la mano con lo que veíamos de la calificación, que suele ser por encima de 8, ¿no? Vamos a ver ahora la nube de palabras, que es otra manera bien interesante, un poco más visual y más impactante, de poder ver la frecuencia de palabras, ¿no? Es básicamente para refrendar lo anterior, ¿ya? Y ahí tenemos que en primer lugar, ¿no? Tenemos a exceptional, la palabra más mencionada, sale al centro siempre. Luego siguen good y wonderful, ¿no? También palabras buenas, ¿ya? Palabras que aparentemente son buenas, aparentemente, ¿no?
Ahora, vamos a ver lo que les decía. Cómo en lugar de presentarlo dentro de un entorno de R, que esto es súper confuso, podríamos disponibilizar esto para público quizás que no se maneja en RStudio. ¿Ya? Ejecutemos el comando knit, que nos va a permitir coser todo lo que hemos hecho antes. Ya lo hemos dispuesto en un formato de R Markdown, que es un tipo de archivo distinto. Vamos a darle knit. Esto va a correr unos segundos. Ahí está haciendo algo similar a tejer, ¿no? Está convirtiendo R a un formato HTML, porque así se lo he pedido. Bien, ahora sí, quitamos esto, le damos knit, esperemos unos segunditos que termine de cargar. Ahí está haciendo la conversión de código R a un archivo HTML, que va a ser el resultado. ¿Ya? Y en lugar de copiar y pegar las imágenes que hemos generado, a manera de gráficos, podríamos generar un documento HTML o PDF de esta manera, ¿no? Por lo general es mejor HTML porque va a permitir un poco de interactividad, ¿no? Por ejemplo, nos permite tener un índice, ¿no? En el cual yo puedo navegar rápidamente en cada uno de los distintos gráficos que hemos visto, ¿ya? Finalmente, las 9 palabras, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la tendencia actual ya no es tanto crear diapositivas o llenarnos diapositivas, sino también facilitar por ahí documentos de este tipo. ¿Ya? Es una buena manera de mejorar la reportería. En lugar de pasarle el Excel a mi cliente final para que él haga sus gráficos, le paso ya un análisis un poco más masticado, ¿no? Aquí solamente he puesto gráficos, pero se pueden poner comentarios, se pueden añadir algunos filtros, cosas adicionales, ¿no? Más gráficos, resultados de un modelo, etcétera. Ya, entonces, aquí el límite es, primero, qué nos han preguntado, y segundo, qué tanto podemos hacer. ¿No, chicos? Entonces, R Markdown es una herramienta súper potente para la reportería, y va a ser uno de los temas finales que también vamos a ver en el curso, para poder cumplir con las expectativas de nuestros clientes internos, ¿ya? Bien, chicos. Bueno, me he excedido 7 minutos, pero también porque comencé más o menos esos minutos tarde. Así que allí le devuelvo el pase al equipo de W. Creo que Diego está por ahí. Sí, sí, sí. No, excelente, Diego, excelente. Sí, unas disculpas, de hecho, nos excedimos un par de minutos, pero muy bueno todo lo que nos comentas. De hecho, el hecho de mostrarnos cómo es que toda esta herramienta se viene desarrollando, en realidad desde esta pequeña introducción que nos has dado hasta cómo podríamos aplicarlo, en qué campos y justamente en qué lenguajes de programación aplica. A mí en lo personal me resulta muy interesante porque toda la línea BI, de hecho, para cualquier analista de datos en sistemas es muy productivo, ¿no? Es muy importante. Entonces, chicos, vamos a comenzar un poco con la ronda de preguntas. No quiero demorar más de 5 minutos para no quitarles mucho tiempo. Sé que algunos de ustedes ya dejaron sus preguntas y las voy a ir leyendo poco a poco, ¿vale? La primera pregunta, Diego, es de Carmen. Carmen pregunta, si deseas iniciar tu línea de carrera en análisis de datos, ¿con qué curso recomiendas iniciar? Ya, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el análisis de datos tiene varios frentes, ¿sí? No es algo unidimensional. ¿Ya? No es que una sola herramienta, no es como una navaja suiza con la cual vas a poder hacer todo, ¿sí? Por lo general debemos aprender una herramienta de procesamiento de datos, una herramienta de análisis de datos y una herramienta por ahí de visualización de datos, ¿sí? Entonces, lo primero que yo te diría es aprender una herramienta de análisis de datos, ¿sí? Porque por lo general estas van a servir para casi todo, no solamente para el análisis netamente, sino que también van a incidir en la primera parte de procesamiento y también en la parte de visualización. Son holísticas, ¿ya? Y dentro de ellas, las dos que yo más te recomiendo van a ser siempre R y Python. ¿Ya? Por ahí Julia quizás también, ¿ya? Entonces, en este caso me corresponde sobre todo recomendarte R. La segunda pregunta, ¿podemos hacer tablas dinámicas en R? Es una pregunta de Milton. A ver, chicos, una tabla dinámica en estricto es es una tarea que se conoce como pivoteo de tablas, ¿no? En estricto, o sea, saliendo más allá de Excel, ¿no? Y se puede hacer tanto en R como en Python, perdón, como en SQL. Ya se puede hacer en casi todas las herramientas de data. Entonces, ¿en qué consiste? En resumir información que tenemos a manera o de forma desagregada en una tabla bien detalladita, en filas y en columnas que por ahí nos den cálculos agregados, ¿no? Entonces, acá sí quiero como que poner una tilde o un acento, un puntito bien grande, en que una de las mejores librerías para hacer esas tareas es la famosa Tidyverse que les he mencionado, ¿no?
Y no solamente tablas dinámicas, sino infinidad de cosas por ahí más complejas, que pueden ser más tediosas, salen en pocas líneas con R, ¿no? Y pasamos a la siguiente pregunta. Milton nos pregunta, también de nuevo Milton, ¿qué tanto poder tiene R y qué hace que no haga PBI? Dice, Power BI, perdóname. Power BI y Tableau. ¿Cuál es la diferencia entre R, Power BI y Tableau? Ya, voy a recapitular. Decía que teníamos herramientas que tienen por especialidad el procesamiento de datos, y el mejor ejemplo acá es SQL. Es el mejor ejemplo. No tiene parangón, ¿ya? En segundo lugar tenemos herramientas de análisis de datos, ¿ya? Y en este caso, los dos más saltantes son R y Python, ¿ya? Digamos R para resumir la idea, ¿ya? Y tenemos herramientas que son como que preconstruidas, como que programitas ya enlatados, ¿ya? Para hacer visualización de datos, que también es un skill importante siempre conocer, ¿ya? En el tercer grupo de skills tienes a Power BI, Tableau, Google Data Studio, ClickSense, Looker, etc. Son herramientas preconstruidas, buenas, muy buenas en verdad, pero limitadas en su funcionalidad. Sobre todo cuando, por ejemplo, tú quieres hacer un análisis más personalizado, como por ejemplo esta nube de palabras bajo Words, ¿ya? Es bien complicado hacerlo con herramientas como Power BI o Tableau. Por más de que la gente logra hacer ciertas cosillas por ahí, con mucho esfuerzo, nunca te va a dar tanta maleabilidad como entrar al código directamente, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tanto R como Python, y repito, voy a decir R, te permiten dentro de sus gráficas mostrar resultados de cosas más complejas, como por ejemplo un modelo estadístico, ¿ya? Hacer un modelo dentro de Power BI, por ejemplo, ¿ya? Solamente es posible si lo integro con R o Python, ¿ya? Entonces, desde ahí dense cuenta que, o sea, Power BI por sí solo es bueno para hacer dashboards, o sea, es amigable, es como que una herramienta para que cualquiera venga y haga su dashboards rápidamente, ¿ya? Pero es limitado en cuanto a la profundidad del análisis. Lo mismo con Tableau, lo mismo con otros similares, ¿ya? Entonces ahí es donde destacan R particularmente y otras que son similares a R, ¿no? Nada, chicos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a Diego también por su excelente ponencia que ha tenido el día de hoy. Les deseo muy buenas noches y nada, como ya lo mencionó Víctor, estén bastante atentos a las promociones. De hecho, Vi Educación Ejecutiva siempre apoyando a la capacitación de todos ustedes. Y nada, eso es todo conmigo y con Víctor y con Diego también. De hecho, les deseamos muy buenas noches. Hasta luego.